La crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962, fue un enfrentamiento parte de la Guerra Fría, en el cual se enfrentaron la República de Cuba y la Unión Soviética contra la superpotencia occidental Estados Unidos. ¿Por qué este conflicto se llamó la crisis de los misiles? Porque se dio debido al envío de misiles nucleares a Cuba por parte de los soviéticos, lo cual supuso una amenaza para Estados Unidos y llevó a ambas potencias a un punto de máxima tensión. Los antecedentes de este suceso los encontramos desde la Revolución Cubana en 1959, donde las fuerzas de Fidel Castro se impusieron al régimen de Fulgencio Batista, el cual era apoyado por los estadounidenses. Al principio, la relación entre Estados Unidos y la nueva Cuba era cordial, lo cual se ve con el reconocimiento del nuevo régimen por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Pero esta rápidamente empeoró por la ley de la reforma agraria y las promesas de nacionalizar empresas estadounidenses, lo que llevó a que el gobierno americano buscase acabar con el gobierno de Castro. Tras esto, se dio el intento de invasión a Bahía de Cochinos en abril de 1961, el primer intento de Estados Unidos para derrocar a Castro. Sin embargo, los cubanos lograron repeler efectivamente a la CIA. Tras esto, en mayo de ese mismo año, Castro anunció que Cuba era un estado socialista, lo cual terminó con las relaciones con el vecino del norte y dio paso a que se dieran con la Unión Soviética. Con el fracaso de Bahía de Cochinos, Estados Unidos da comienzo a la Operación Mangosta, la cual consistió de numerosos intentos, los cuales incluían guerras económicas, atentados directos y promoción de levantamientos civiles para dar fin al gobierno castrista. A pesar de los esfuerzos de Kennedy, el nuevo presidente americano, Fidel logró evitar todos estos ataques, pero hizo que buscase maneras de defenderse de los estadounidenses, con la intención de los soviéticos de apoyar a Cuba, ya que lo veían como un punto estratégico debido a su cercanía a Estados Unidos, y de responder a los misiles americanos posicionados en Turquía e Italia. Se establece el acuerdo entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno de repúblicas socialistas soviéticas de cooperación militar para la defensa de los territorios de Cuba en caso de agresión, con lo cual se da inicio a la Operación Anadi entre junio y octubre de 1962. Esta operación consistía en el envío de misiles balísticos a la isla en un orden estrictamente secreto, lo cual, según Díaz Acosta, fue una de las razones del futuro distanciamiento entre Castro y Khrushchev, debido a que el primero siempre abogó porque el tratado se hiciese público, ya que era completamente legal, pero el líder soviético nunca cedió debido al miedo de la respuesta norteamericana. Con esta operación se envían submarinos armados e instalan misiles de mediano alcance R-6 en Cuba, los cuales fueron encontrados por aviones U-2 americanos el 14 de octubre de 1962, dando así inicio a la crisis. Estos aviones le notificaron al gobierno de Kennedy la posible instalación de misiles soviéticos en Cuba, lo cual generó una alta preocupación al presidente por su posible lanzamiento hacia su territorio, específicamente a la Florida. A partir de esto, Kennedy inicia reuniones con sus consejos para decidir la respuesta a esto, ya sea un ataque militar a la isla o un bloqueo, lo cual es lo que se termina haciendo. El 22 de octubre de 1962, Kennedy transmite un discurso televisado en el cual anuncia la situación de Cuba y un bloqueo que se hará a la isla para evitar la entrada de barcos soviéticos. Comenzando el siguiente día, Khrushchev ve esto como un acto de agresión y envía un primer comunicado a Kennedy el 24 de octubre, señalando que no desviará los barcos. Para este punto, tanto Washington como el Kremlin habían demostrado una posición firme, pero ninguno estaba dispuesto aún a atacar temiendo las posibles represalias. Por el otro lado, Castro adoptó una posición mucho más decidida, declarando que no permitiría la entrada de la ONU a la isla para revisar y que está dispuesto a desplegar los misiles ante la primera señal de amenaza. En futuras entrevistas, Fidel afirma que desde ese momento estaba seguro de que Estados Unidos atacaría a Cuba,
y acabaría con ella como con Hiroshima y Nagasaki, pero que tanto él como el pueblo cubano estaban dispuestos a esto con el fin de demostrar que no darían su brazo a torcer. El 26 de octubre, Khrushchev envió un comunicado a Kennedy proponiendo un acuerdo en el cual los soviéticos retirarían sus buques si Estados Unidos hacía un anuncio público de que no ejecutarían ni apoyarían ningún intento de invasión a Cuba. El 27 de octubre ocurrió el Sábado Negro, donde un misil tierra-aire derribó un avión espía y norteamericano que sobrevolaba la isla. A pesar de la tensión que este suceso causó, Nikita envió ese mismo día un mensaje a Kennedy en el cual proponía en el acuerdo el desmantelamiento de los misiles nucleares en Cuba si también se desmantelaban los misiles nucleares en Turquía y balísticos en Italia. Con esto continúan negociaciones entre Washington y el Kremlin, excluyendo por completo la opinión de Castro. Esto ofendió sumamente al gobernante cubano sobre la decisión soviética, ya que él no estaba a favor de un acuerdo, ya que sentía que lo hecho por Estados Unidos fue una violación a los derechos de Cuba de armarse en pos de la defensa. A pesar de esto, la historiadora Iraida Aguirrechu opina que la relación entre ambas naciones no se vio tan afectada por la inmensa gratitud que Castro sentía por la ayuda de Nikita cuando la necesitaba. Finalmente, el 28 de octubre, Kennedy aceptó la propuesta de la URSS bajo todas las condiciones establecidas, dando fin a la crisis de los misiles. Fue hasta días después que Castro se enteró de lo acordado. Entre las consecuencias de este suceso están la promesa de una invasión a Cuba, el retiro de los misiles de Cuba, Italia y Turquía, el establecimiento del teléfono rojo el 20 de junio de 1963. Una línea directa entre Washington y el Kremlin que solo podían responder los máximos dirigentes para facilitar la comunicación y evitar problemas en el futuro por falta de entendimiento. La importancia de este suceso para la Guerra Fría radica en lo cerca que se estuvo de que se desatara una guerra nuclear, haciendo al gobierno de Estados Unidos llegar a la condición de defensa más alta de su historia junto a la Guerra del Golfo, el nivel 2, el paso previo a un conflicto atómico. Para algunos historiadores como Ricardo Alarcón, este es un ejemplo de paridad entre ambas potencias, ya que ninguna logró adquirir una mejor posición que la otra, pero para otros como Charles Sotheby, fue otra victoria americana debido a que el desenlace con el retiro de misiles cubanos fue una revancha por lo ocurrido en Bahía de Cochinos. La guerra de Afganistán transcurrió entre abril de 1978 hasta abril de 1992, tiempo en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas por el ejército soviético, contra los insurgentes mujahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos, desde diciembre de 1979 hasta enero de 1989. Tras la descolonización británica del país en 1947, Afganistán entró en el punto de mira de la Unión Soviética, la gran potencia, enfrentando al occidente capitalista desde el final de la Segunda Guerra Mundial, buscaba ampliar su área de influencia a un país tan importante estratégicamente como es Afganistán, el puente entre Asia y Oriente Medio. En la década de 1970, el gobierno de Afganistán podía parecer más inclinado hacia Estados Unidos a nivel político, pero esto no es totalmente cierto. A pesar de que el gobierno de Mohammad Daoud recibe la ayuda de Estados Unidos, él intentó mantener una política más neutral. La unión entre los soviéticos y afganos inició en la era de Khrushchev hasta la de Brezhnev, cuando los militares soviéticos entrenaron a los afganos haciendo que estos últimos simpatizaran con la causa marxista en su propio país. En abril de 1978 se ejecutó al presidente Daoud, por lo que el Partido Democrático Marxista de la Gente tomó el poder dirigido por Nur Muhammad Taraki. El país adoptaría el nombre de la República Democrática de Afganistán y se implementarían reformas sobre los terrenos, educación secular e igualdad de género. Se esperaba que el gobierno obtuviera popularidad, pero dentro del mismo partido había inconformidades además de las problemáticas que atravesaron las zonas rurales y pobres. En diciembre de 1978, la Unión Soviética y Afganistán firmaron un acuerdo en el cual la Unión Soviética se comprometía a ayudar a modernizar el país y dar ayuda militar a Kabul si lo necesitaba. La dependencia del nuevo gobierno de los soviéticos para el mantenimiento del poder debilitó su autoridad, por lo que incrementó el número de grupos en contra del gobierno. En cuanto a las reformas rurales, había inconformidad con estas por lo que eran impuestas de manera violenta, ya que se arrestaba, asesinaba y encarcelaban a los habitantes de estas aldeas. Se estima que 27.000 prisioneros políticos fueron ejecutados durante el gobierno. Fuerzas rebeldes llamados mujahidines empezaron a oponerse al PDPA. Los grupos religiosos
surgieron en países cercanos como Irán y Pakistán, ya que líderes religiosos y sus cuerpos exponían sus ideas y se organizaban en escuelas islámicas y mezquitas. Los grupos antimarxistas iniciaron atacando líderes afganos, pero después hicieron lo mismo con líderes soviéticos, a lo que estos últimos responden asesinando aproximadamente 24.000 civiles. Esto trajo como consecuencia que la mitad de la armada se uniera a los rebeldes o desertara. En septiembre de 1979, Taraki fue ejecutado por su anterior colaborador, Hafizullah Amin, prueba de las discusiones dentro del mismo partido. Amin mostró ser aún más impredecible que Taraki, ya que entre marzo y diciembre del mismo año le pidió ayuda a la Unión Soviética repetidas veces, las cuales fueron ignoradas. Él también le pidió ayuda a Estados Unidos, lo que hizo que la Unión Soviética se preocupara de que Afganistán se alejara de la esfera soviética. Las principales preocupaciones de los soviéticos con respecto al alejamiento de Afganistán era que se perdiera poder en relación a lo que poseía Estados Unidos. La doctrina de Brezhnev se vería débil y por ende otros países de Europa del Este se distanciarían de la Unión Soviética. El crecimiento del fundamentalismo religioso se expandiría a otras repúblicas de Asia Central como Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Al atardecer del día 27 de diciembre de 1979, dos grupos especiales del KGB entran en acción. El grupo Alfa asalta el Palacio Presidencial en Kabul, la capital del país, y asesina a Hafizullah Amin, mientras el grupo Zenit se encarga de controlar las comunicaciones. Con los centros de mando y control asegurados, al amanecer del día 28, bajo el mando del mariscal Sergei Sokolov, comienzan a entrar en el país las divisiones regulares soviéticas. La 73ª División de guardias paracaidistas y 2 divisiones reforzadas de fusileros motorizados. La 5ª y la 78ª tomarán el control de las principales ciudades y puntos estratégicos del país. Esta operación magistral demostró que las fuerzas especiales soviéticas eran sin duda las mejores del mundo en la obtención de objetivos estratégicos, capaces de tomar el control de un país en menos de 24 horas, una capacidad bélica que preocupó sobremanera a Estados Unidos y sus aliados occidentales. Al igual que en la mayoría de las guerras de guerrillas o guerras asimétricas, esta era una guerra sin frentes definidos ni grandes batallas en las que los soviéticos controlaban las llanuras y las grandes ciudades mientras los rebeldes se escondían en fortalezas y cuevas de sus enormes montañas, listos para realizar emboscadas y ataques por sorpresa contra los convoyes de los suministros soviéticos y contra las posiciones ocupadas por el ejército regular afgano. En el campo político, la Unión estaba perdiendo la batalla. El movimiento de países nuevas terminaron durante la Revolución Soviética, mientras que Estados Unidos aumentaba el dinero y gobiernos como Chile, comunista pero que rivalizaba con la URSS y con Unión Europea. A comienzos de 1981, los soviéticos decidieron cambiar de táctica, usar grandes unidades de soldados en costosas ofensivas contra un enemigo que rehuía en parte, y usar pequeños grupos de soldados para transportados por el campo. La táctica usada por los Estados Unidos en Vietnam. Además, los soviéticos comenzaron una estrategia de tierra quemada fuera de las ciudades, arrasando las zonas agrícolas rurales y los sistemas de irrigación para causar el hambre por los rebeldes de la montaña. Sin embargo, los rebeldes continuaban indomables y rechazaban los continuos ataques soviéticos, fracasando estrepitosamente las ofensivas contra Pachman, al norte contra el valle de Tamsuk y contra Nangarhar. En 1982, los soviéticos decidieron minimizar las operaciones terrestres y aumentar los ataques aéreos y las operaciones aerotransportadas, dada la mayor eficiencia de estos. A pesar de esto, la Unión Soviética ya sabía que estaba en el punto en el que no podían ganar la guerra y estaba guiada por una política que carecía de sentido, en la que se invertía una gran cantidad de dinero, drenando la economía y fuerza laboral soviética. Cuando las fuerzas rebeldes obtienen la ayuda de Estados Unidos, el presidente Carter permite que la CIA conduzca la operación Ciclón, en la cual se le proveía fondos y armas lo suficientemente poderosas para derribar el territorio soviético. Según el historiador Roman Polanski, el Golfo Pérsico, la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos fue fruto principalmente de la mentalidad defensiva de los dirigentes del Kremlin. Los soviéticos querían preservar el régimen marxista debido a su vida poder en Afganistán, al impulsamiento del golpe de Estado en abril de 1978.
Según el historiador Charles Serval, la Unión Soviética estaba entonces en su apogeo. Cada uno de los avances territoriales que se hace se explica por la necesidad de encontrar una manera de vencer un complejo de estar cercado, cuyo origen se encuentra en los primeros momentos de la República Soviética y incluso en lo más profundo de la historia rusa. Según el diplomático británico Martin Ewans, la Unión Soviética unilateralmente mata al presidente de un gobierno islámico no alineado, instalando un régimen títere. Según James McGee, los soviéticos no calcularon la situación militar y política de Afganistán y se esperaban la reacción de los antisoviéticos. Según Nur Muhammad, a través de una llamada telefónica en 1979 con el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, no había apoyo a su gobierno por parte del pueblo, que estaba completamente bajo la influencia de los chiíes.